Buenas noches, comunidad de Shade. Mi nombre es Ernesto Olivares. Tengo 38 años. Nací y crecí aquí mismo, en Zapopan, Jalisco. En 2014, cuando esto sucedió, yo era profesor de historia en una escuela local. Tenía una vida simple, pero feliz. Vivía solo en una casa que acababa de comprar en el barrio Lomas del Centinela y soñaba con el día en que conocería a una buena mujer que me quisiera y construiría una familia. Fue en una madrugada de marzo. No dormía bien desde hacía días y aquella noche el insomnio parecía aún más denso, como la niebla que envolvía el barrio entero. Aquí en Lomas del Centinela, la neblina es algo casi sagrado. Baja por las laderas como velo de novia, escondiendo los postes, tragándose los árboles y silenciando a los perros. Es cuando todo se vuelve diferente. Y en aquella madrugada, algo me llamó. Primero escuché el sonido. Era un tintineo débil, como el de pequeñas campanas golpeando en madera. Después pasos, muchos, pero no era el ruido normal de una procesión callejera como las de Semana Santa. Era más acompasado, lento, sin murmullos, sin música, sin velas. Solo aquel sonido seco de los pies tocando el suelo y las campanas que marcaban el ritmo como un corazón de metal. Me levanté de la cama y fui hasta la ventana del frente. La luz del poste parpadeaba. La niebla era espesa, lechosa, pero aún así, los vi. Venían bajando por la calle Independencia. Eran unos 15, tal vez 20, caminando en fila cubiertos con túnicas grises con capuchas tiradas hasta el rostro. Lo que me marcó, sin embargo, fueron los ojos. Todos tenían los ojos blancos, no opacos como los de los ciegos, sino luminosos, como si llevaran alguna energía. Caminaban como si no tocaran el suelo. El silencio era tan absoluto que podía escuchar mi propia respiración acelerada. Me quedé paralizado por un momento. En algún rincón de mi cerebro, una voz me decía que me alejara, cerrara la cortina y fingiera que nada estaba sucediendo. Pero otra parte de mí, más fuerte, sintió una curiosidad febril. Tomé mi chaqueta, me calcé los guaraches y salí. Seguí la procesión. Ellos no parecían notarme. Caminaban por las calles como si obedecieran a un mapa invisible. Pasaron por el campo de fútbol, luego por la pequeña plaza donde los ancianos juegan dominó los domingos, y entonces giraron a la derecha, hacia el cerro, donde comienza el sendero del bosque El Centinela. Yo los seguía a unos metros de distancia, paso a paso, con el sonido de las campanas guiándome por la niebla. Fue cuando sucedió. Súbitamente, todos se detuvieron. Se detuvieron como si hubieran escuchado algo, o sentido. Uno por uno, giraron la cabeza en mi dirección. Me congelé, los ojos blancos, ahora todos vueltos hacia mí, brillaban como faros en medio de la niebla. Quise correr, gritar, hacer la señal de la cruz, pero el cuerpo no respondió. Era como si estuviera atrapado en el tiempo, en cámara lenta. De repente, desaparecieron como por arte de magia ante mis ojos. Me quedé aterrorizado, grité y corrí de vuelta como un loco. Apenas entré a casa, me sentí mal y me desmayé. No sé por qué perdí la conciencia. Desperté ya por la mañana, acostado en el suelo frío de la sala de mi casa. La radio emitía el ruido de una estación desintonizada. Me levanté despacio, con la cabeza palpitando. Fue cuando me di cuenta. No podía ver. Todo era oscuro, un negro absoluto. No sombras, no siluetas, nada. Entré en pánico. Grité, choqué con la mesa, tiré la cafetera. Intenté abrir los ojos como si estuvieran pegados. Los froté hasta que dolieron, pero la oscuridad permanecía. Tomé el celular tanteando y llamé a mi prima Karina, solo Dios sabe cómo,
que me llevó corriendo al Hospital Civil de Guadalajara. Pasé por 3 especialistas. Me hicieron todos los exámenes imaginables, fundoscopia, resonancia, tomografía, nada. Mis ojos estaban perfectos. La retina, el nervio óptico, todo. No hay explicación médica, señor Olivares, dijo el tercer médico rascándose la barba. Tal vez un episodio psicosomático. ¿Ya consideró terapia? ¿Qué? Perdí mi visión por un problema psicológico. No podía creerlo. Aquello no era psicológico. Yo sabía lo que había sucedido. Aquellos ojos blancos todavía estaban grabados en mi mente. Sabía que había hecho algo mal. Seguí algo que no debía. Invadí un espacio que no me pertenecía. Volví a casa completamente dependiente de los sentidos que me quedaban. Conseguí una licencia, me alejé del trabajo. ¿Cómo podría dar clases de esa forma? Comencé a notar que oía los sonidos con más nitidez. Olía el polvo de las cortinas, la humedad del baño, los frijoles quemados del vecino. Aprendí, en los días siguientes, a contar los pasos del sofá al fregadero, de la cama a la puerta. Pero lo más extraño estaba por venir. En la tercera noche ciego, tuve un sueño. Y en ese sueño vi la muerte de alguien. Pero eso lo cuento después. Quedarse ciego de un día para otro es algo que nadie puede explicar. No con palabras. No solo pierdes la visión, pierdes el tiempo, la orientación, la forma de pensar en el mundo. La luz del sol ya no existe. Las sombras tampoco. Quedan el olor del gas, los sonidos distantes de los vendedores en la esquina y el tacto áspero de las paredes de tu casa. Pasé días en silencio, encerrado, tratando de aceptar lo que había sucedido. Mi prima Karina venía una vez por semana. Dejaba comida en el refrigerador y arreglaba algunas cosas. Pero el resto del tiempo era solo yo y la oscuridad. Entonces, los sueños comenzaron. En la primera noche, soñé con un autobús volcándose en una carretera. El asfalto agrietado, cuerpos en el suelo. Yo estaba parado en el acotamiento, viendo todo como si fuera una filmación aérea. No entendí. Pensé que era solo una pesadilla, pero al día siguiente escuché en la radio: accidente en la carretera a Colotlán, 5 muertos, mismo autobús, mismo lugar, misma imagen. En la segunda noche, soñé con una mujer llorando frente a una iglesia. Un niño en brazos, herido. Vi el vitral roto, el sacerdote corriendo hacia afuera con una vela en la mano. Al despertar, me recorrió un escalofrío. Encendí la radio de nuevo. Había ocurrido un tiroteo frente a la iglesia de San Judas Tadeo, en Mezquitán. 2 víctimas, una mujer y su hijo. Heridos pero vivos. Era exactamente lo que había visto. No era coincidencia. En lugar de miedo, vino un tipo de angustia pesada que se esparcía en el pecho. Yo no quería esos sueños. No los pedía. Pero venían cada vez más claros, cada vez más reales. Comencé a escribir todo lo que recordaba, tecleando las palabras en el viejo teclado de la computadora, con la ayuda del lector de voz que Karina instaló. Los textos eran confusos, pero los eventos seguían confirmándose. Ceguera y premonición. Ese era el precio por haber seguido la procesión. Cierta madrugada, soñé con algo diferente. Estaba de vuelta en el cerro de El Centinela, pero esta vez no había monjes. Había una mujer de vestido oscuro, observándome entre los eucaliptos. Cuando intenté acercarme, ella abrió la boca, y de ella salió una voz masculina, ronca, que dijo solamente: «Robaste el don». Desperté con la respiración entrecortada. Por primera vez desde la ceguera, lloré de verdad. Sentí que había cometido un error que ya no podía arreglar. Pasé horas en silencio, sentado en el suelo de la cocina, tanteando el suelo como si hubiera una salida escondida en las baldosas.
pero no había. Solo silencio y el sabor a hierro en la boca. En la semana siguiente, Karina vino a visitarme. Dijo que estaba pálido, que no comía bien y que tal vez sería bueno visitar un centro espírita o algo así. Dijo que en Tlajomulco había una señora que leía energías con huevos crudos. Sonreí, pero estaba demasiado exhausto para el sarcasmo. Fue entonces cuando comenté por primera vez sobre la procesión. ¿Qué dijiste?, murmuró con la voz tensa. Expliqué lo que había visto, los ojos blancos, el sonido de las campanas, el momento en que todos se volvieron hacia mí. Ella se quedó en silencio. Después susurró: «Eso no es nuevo. La gente ya habla de eso desde hace décadas. Decían que, cuando había mucha niebla en el cerro, aparecía una caravana de almas vestidas como monjes. Pero nadie nunca probó nada. Era solo leyenda». Me senté en el borde de la cama. Algo ardía dentro del pecho. «Los vi, Karina», murmuré. «Ellos también me vieron, y me quitaron la vista». Ella sostuvo mi mano. Se quedó ahí en silencio por un tiempo. Después dijo que tal vez sería bueno que yo buscara a alguien de fuera de la ciudad, a alguien que entendiera de esas cosas antiguas. Según ella, en los alrededores de Zapopan, cerca de las plantaciones de maíz entre Tezistán y Copalita, vivía un anciano llamado Don Hilario, un curandero de tradición, de esos que todavía practican los rituales aztecas con corteza de copal y rezos en náhuatl. Según ella, era respetado. Gente de Guadalajara iba hasta allá solo para escuchar sus palabras. No lo pensé 2 veces. «Quiero hablar con él», dije. «Llévame». Ella vaciló. Dijo que el camino era complicado, de carretera de tierra y hierba alta, y que él solo atendía a quienes fueran de corazón abierto. «Ya lo perdí todo, Karina», respondí. «Solo quiero entender por qué me está pasando esto». El viernes siguiente, partimos. Era el final de la tarde. Karina conducía el carro despacio por los caminitos de piedra, mientras la radio tocaba un bolero antiguo. En cada curva, el aire parecía más denso, más antiguo. El olor a tierra y eucalipto lo invadía todo. Don Hilario vivía en un rancho de adobe, rodeado de espantapájaros y paños rojos atados en los árboles. Cuando llegamos, ya nos esperaba, sentado en una silla de cuerda, mascando algo que parecía salvia. «¿Fuiste tú quien los siguió?», murmuró antes de que yo dijera cualquier cosa. Mi piel se erizó. Él me ayudó a sentarme, pidió silencio y encendió algo que olía fuerte. El humo lo llenó todo y el tiempo pareció desacelerarse. Enseguida habló. «Lo que viste no es de este mundo. Ellos no caminan entre los vivos, caminan para aquellos que escuchan el llamado. Tú escuchaste, y eso fue un error». Intenté hablar, preguntar quiénes eran, pero él simplemente continuó. «Robaste su don, el don de la visión que ve más allá de la carne. Pero eso tiene precio. Ellos te quitaron los ojos físicos y te dieron los ojos del alma». «No quiero ese don», murmuré con la voz entrecortada. «Solo quiero mi vista de vuelta». «Entonces, debes encontrarlos nuevamente y pedir perdón. Debes decir que rechazas el don y esto debe hacerse solo». Silencio. El humo comenzó a desaparecer. «Yo te llevo hasta el lugar donde suelen aparecer, pero de ahí en adelante depende de ti. Si otro te acompaña, yo también perderé la vista». Me tocó el hombro. «Solo los humildes ven en la oscuridad, hijo, y tal vez estés comenzando a entender eso». Lo que don Hilario me dijo todavía resonaba en mi mente mientras seguíamos por la carretera de regreso a casa. Él me dio instrucciones sobre qué hacer y cuándo hacerlo. Yo estaba aprensivo. Volví a casa, pero la paz que imaginaba encontrar después del encuentro con el viejo curandero no llegó. Sabía que algo todavía estaba por venir, algo de lo que no podía escapar.
El curandero había sido claro. El día en que la procesión vuelva, tendrás que seguirla hasta el final, sin miedo y sin palabras. No sabía exactamente qué significaba esto, pero había algo inevitable en lo que dijo. No había forma de huir. En los días que siguieron fui consumido por un torbellino de sueños, pesadillas y visiones. En cada uno de ellos veía la procesión. El sonido de las campanas era claro, y la niebla se volvía densa, como si el propio aire se estuviera cerrando a mi alrededor. Veía figuras con túnicas, sus ojos vacíos y sus manos extendidas. Los veía acercándose al pueblo, con pasos lentos, como si me esperaran. Cada detalle era demasiado vívido para ser ignorado. Estos sueños no eran simples visiones, eran premoniciones. Todo lo que veía, sin excepción, sucedía. La sensación de que el tiempo se estaba acortando me consumía. Era como si el destino me estuviera empujando hacia el encuentro inevitable con aquello que tanto temía. No sabía qué sería necesario hacer, pero la intuición me decía que, cuando llegara el día, tendría que seguir la procesión, silencioso, sin vacilación, hasta el final. Y el día llegó. Era una noche nublada cuando sentí que la hora había llegado. Sabía, sin que nadie me lo dijera, que era el día señalado. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal cuando las primeras campanas comenzaron a sonar a lo lejos. No las vi, pero las oí. Aquel sonido, ahora inconfundible, tocó cada célula de mi cuerpo. La procesión estaba llegando. Silenciosamente, como si mi propia voluntad no fuera mía, salí de casa y comencé a caminar hacia el cerro de El Centinela. Con cada paso, la niebla se volvía más espesa. Podía sentir la presencia de las figuras a mi alrededor, invisibles, pero perfectamente palpables. No se manifestaban, pero yo sabía que estaban ahí, observándome, aguardando mi reacción. Llegué al punto donde todo comenzó, el mismo lugar donde, días antes, mi vida fue transformada. La procesión aún no era visible, pero sentía su peso en el aire. El sonido de las campanas aumentaba, marcando el ritmo de mi paso. No podía detenerme. No podía mirar hacia atrás. Algo en mí me decía que, si lo hacía, perdería la oportunidad de corregir lo que había hecho. Y entonces aparecieron. No veía, pero sabía que estaban ahí. No hablaban, pero yo sabía lo que esperaban. No necesitaba palabras. Necesitaba actuar. El aire estaba pesado, pero mi espíritu estaba en paz. Ya sabía lo que debía hacer. El curandero me había preparado para este momento, aunque no supiera exactamente a qué me enfrentaría. El único camino era hacia adelante. Decidí hacer lo que el curandero me había aconsejado. Era hora de intentar restablecer el equilibrio, de pedir perdón por lo que había hecho y, quizás, intentar recuperar lo que perdí. Solo, en silencio, preparé el espacio. Coloqué una vela frente a mí, temblando al encenderla, sintiendo cada movimiento de la llama como un gesto de penitencia. No era fácil, pero era necesario. Mis labios se movieron en una oración, una plegaria simple, pero cargada de significado. Perdón, Señor, por lo que hice. Devuélvame lo que fue quitado, si es de su voluntad. Devuélvame la visión, pero en su gracia, sin el peso de la premonición, sin la carga de la oscuridad. La vela se puso caliente, muy caliente en mi mano, como si fuera respondida por algo más allá de mí. Con miedo de lo que sucedería si la soltaba, la sostuve firme. El silencio fue interrumpido por un sonido extraño, un zumbido bajo, como si el viento se levantara sin razón, pero el aire estaba quieto. El sonido fue creciendo, y entonces todo a mi alrededor comenzó a girar. La vela, todavía encendida, parecía distorsionarse frente a mí y sentí como si estuviera siendo jalado hacia algún lugar sombrío. Antes de que pudiera entender lo que estaba sucediendo, me mareé y sentí que estaba cayendo.
Desperté en un lugar diferente. El ambiente estaba claro y frío, y cuando abrí los ojos, lo primero que vi fue el rostro de una enfermera mirándome con una expresión de alivio. «Por fin despertaste», dijo, sin saber a ciencia cierta si estaba feliz o preocupada. Entonces me di cuenta. Mi visión había vuelto. El consejo del anciano había funcionado. Sin contener mi emoción, dejé caer algunas lágrimas. Qué bueno era ver de nuevo. Me informaron que fui encontrado en la calle por personas que pasaban. Dijeron que iban al trabajo cuando me vieron, caído, inerte, con señales de que algo muy malo había sucedido. No recuerdo cómo caí o por cuánto tiempo estuve ahí, pero algo dentro de mí sabía que la experiencia no había terminado. El don de la premonición había vuelto, y ahora veía el mundo de una forma mucho más nítida, como si la niebla se hubiera disipado de una vez por todas. Los médicos me dijeron que fui encontrado en un estado de shock profundo, pero que el tiempo me curaría. Estuve internado por algunos días hasta que finalmente me dieron de alta. Sin embargo, mi regreso a la vida cotidiana no fue simple. El don de la premonición, aunque ahora controlable, todavía estaba presente, a veces con una intensidad desconcertante. A pesar de eso, intenté enfocarme en la rutina, en el trabajo, en las conversaciones con Karina y amigos. De esta manera, los meses pasaron tranquilamente e intenté seguir adelante, y lo logré. Con el tiempo, esta historia cayó en el olvido. Nunca tocaba el tema y pedía a quienes conocía, amigos y parientes, que no hablaran de ello. Quería olvidar. Pero, a finales de 2024, todo cambió. En noviembre, tuve un nuevo sueño. Esta vez, era más vívido, más claro. Veía a los monjes, nuevamente vestidos con sus túnicas oscuras, caminando por un camino nebuloso. El sonido de las campanas resonaba en mis oídos, pero había algo diferente ahora. Lo que sentía no era miedo, sino una sensación extraña de necesidad, como si estuviera siendo llamado para reencontrarlos. Desperté sudado, con el corazón acelerado. Era un sueño premonitorio, eso lo sabía. Pero, ¿qué significaba? Ya había pasado por la experiencia de ellos, ya había seguido la procesión hasta el final. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Qué haría que buscara la procesión nuevamente? ¿Por qué aquel sueño tan vívido parecía sugerir que el ciclo no había terminado? No era una simple pesadilla, sabía eso. Algo estaba a punto de suceder, y ahora, más que nunca, sentía que mi destino estaba de vuelta en manos de aquellos monjes, en aquel lugar sombrío, en la niebla densa. ¿Qué sucedería si los seguía nuevamente? Y más importante, ¿qué querían de mí? No tengo respuestas. Pero una cosa sé, mi jornada con los monjes aún no había terminado. Lo que me aguarda es incierto, pero siento que pronto tendré que hacer una elección. Estoy feliz y aliviada de encontrar personas que, como yo, vivieron fenómenos inexplicables, pero reales. Mi nombre es Luna, y 2011 fue el año en que mi vida cambió para siempre. Marco Antonio y yo estábamos recién casados, y después de meses de planificación y mucha expectativa, finalmente encontramos el lugar que siempre soñamos. Una casa en Zapopan, Jalisco, que parecía salida de un cuento de hadas, pero con un encanto rústico que la hacía única. No era una mansión lujosa, pero tenía algo que nos encantaba desde el primer momento. Un gran portón de hierro, ventanas con marco de madera y un porche que se extendía hacia el jardín, lleno de árboles y flores vibrantes. Era el lugar perfecto para comenzar nuestra vida juntos. Marco Antonio, como siempre, fue el más racional entre nosotros dos. Él, con su manera tranquila y práctica, fue quien se enamoró primero de la casa. Yo estaba vacilante, sintiendo que había algo diferente en ella, algo que no podía explicar.
Tal vez fuera el peso de la historia que cargaba, pero a Marco Antonio no parecía importarle eso. Él siempre creyó que una buena casa se hacía con buenas reformas y con el tiempo transformaríamos aquella casa en un verdadero hogar. Lo que más me atrajo de ella fue su precio accesible, lo que, sinceramente, parecía demasiado bueno para ser verdad. La casa había estado vacía durante varios años, después de que sus antiguos habitantes se hubieran mudado sin dejar explicaciones claras. Se habían marchado de forma misteriosa, sin dejar rastros, y a pesar de eso, el agente inmobiliario nos aseguró que era una gran oportunidad. Mencionó que la casa había sido construida hace más de 100 años, pero la estructura estaba sólida y que con algunas mejoras sería un lugar perfecto para una familia. Aún así, escuché de algunas personas del vecindario que la casa no era muy bien vista. Extraños eventos ocurrieron por allá, dijeron. Las personas que vivieron allí antes, nunca regresaron. Pero Marco Antonio, siempre escéptico, solo se rió. Son solo historias, Luna. Nada que no podamos resolver con unos retoques y un poco de pintura nueva. Nos mudamos a la casa en la primera semana de octubre, entusiasmados con la idea de tener nuestro propio espacio. Al principio, todo parecía perfecto. Marco Antonio pasó la mayor parte del tiempo reformando lo que él llamaba pequeños defectos, mientras yo me dedicaba a decorar cada rincón. El olor a madera y pintura fresca llenaba los ambientes, y poco a poco fuimos llenando aquel espacio con nuestros recuerdos y sueños. La casa se estaba volviendo cada vez más a nuestra imagen, y finalmente me sentía en paz. La energía parecía buena, hasta que, en la tercera noche después de nuestra mudanza, las cosas comenzaron a cambiar. Estaba sola en la sala, arreglando algunos libros en el estante, cuando una sensación de frío me envolvió, algo que no parecía tener explicación. El aire estaba pesado y una brisa extraña atravesó la sala, haciendo que las cortinas se movieran como si estuvieran siendo jaladas por una mano invisible. Miré el reloj. Marco Antonio debería estar llegando en cualquier momento. De repente, escuché un sonido que me hizo detenerme en medio de lo que estaba haciendo. Un leve arañar, como si alguien estuviera caminando arriba, en el piso superior. Yo sabía que estábamos solos, así que eso no tenía sentido. Fui hasta la escalera y llamé, pero nadie respondió. Solo el sonido persistía. Decidí ignorarlo. Debe ser solo la casa ajustándose, pensé. Aquella noche no pude dormir. La sensación de incomodidad no me dejaba. Por más que lo intentara, mi mente no podía calmarse. El silencio de la casa parecía aplastante y el viento que golpeaba en las ventanas no hacía nada más que aumentar mi inquietud. Intenté hablar con Marco Antonio sobre esto, pero él siempre tuvo una explicación lógica para todo. Decía que yo estaba cansada y que deberíamos intentar aprovechar la tranquilidad de la casa, que era un lugar perfecto para descansar. A la mañana siguiente, lo primero que noté fue que las luces de la sala parpadeaban de manera extraña. Marco Antonio no pensó que fuera algo para preocuparse, pero yo no podía ignorarlo. Cada día que pasaba, más y más detalles comenzaron a molestarme. Ojos invisibles observándome. Sombras rápidas que desaparecían al doblar una esquina, como si alguien estuviera siempre allí, esperando. La casa, que antes parecía nuestro paraíso, ahora tenía algo que no podía entender. Algo me decía que no estábamos solos. Algo que se escondía en las paredes, en los pisos de madera crujiendo por la noche, en el silencio pesado que nos envolvía cuando nadie más estaba cerca. A veces oía susurros tan bajos que pensaba que eran solo el viento, pero en otras ocasiones la sensación de que alguien me llamaba me hacía casi perder la compostura. Me di cuenta de que, incluso antes de encontrar los registros de la casa, mi instinto me estaba diciendo que su historia no era tan simple como parecía. Tenía que hacer algo. Algo estaba mal, muy mal. Cada nuevo día,
La casa parecía estar convirtiéndose en un lugar más extraño y ya no sabía qué pensar. Todo lo que sabía es que no era solo la casa la que estaba cambiando. Nosotros también lo estábamos. Esta fue la primera parte. El inicio de nuestra pesadilla, que pronto descubriría, había comenzado. Y sería imposible volver atrás. Lo que sucedió en las semanas siguientes fue algo que no pude prever. Cada día, la casa parecía tragarnos más y más, y los pequeños detalles que antes ignorábamos comenzaron a volverse imposibles de desestimar. Yo, Luna, sentía que algo estaba mal, pero Marco Antonio todavía se mostraba escéptico. Él siempre decía que todo aquello era solo el reflejo del estrés de nuestra mudanza, de nuestra adaptación a la vida de casados. Son solo ruidos normales, Luna. Las casas antiguas hacen eso. Necesitas relajarte un poco más, decía. Pero los eventos comenzaron a intensificarse. En la segunda semana de octubre, comencé a oír pasos por la noche. El sonido era sutil, como si alguien estuviera caminando con cuidado por el pasillo oscuro, pero tan real que me hacía despertar sobresaltada. Me levantaba varias veces, verificando la casa entera, pero nunca encontraba a nadie. Cuando hablé sobre esto con Marco Antonio, él solo se encogió de hombros, explicando que el sonido podría ser el viento o incluso las tuberías de la casa ajustándose. Una noche, sin embargo, todo cambió. Estaba sola en la sala, tratando de terminar de organizar algunas cosas cuando escuché con claridad un susurro. Era débil, casi imperceptible, pero lo suficiente para hacer que mi corazón se acelerara. El sonido parecía venir de dentro de la casa, no del exterior. El susurro repetía una palabra que no podía entender. Cuando me volví para buscar el origen de aquel sonido, noté que la puerta de la biblioteca estaba entreabierta. Como siempre, la casa estaba en un silencio profundo, pero había algo extraño en aquel ambiente. La biblioteca tenía una estantería de madera oscura, llena de libros antiguos. La puerta se abrió con un leve crujido y al entrar, una ola de frío se apoderó de mi cuerpo. Intentaba respirar normalmente, pero parecía que el aire estaba más denso allí y no podía concentrarme. Al mirar los libros, noté que uno de ellos estaba ligeramente fuera de lugar, inclinado hacia adelante, como si alguien lo hubiera retirado y, por alguna razón, lo hubiera vuelto a colocar de manera apresurada. Lo retiré de la estantería y, al abrirlo, encontré una página rasgada, una página que parecía ser parte de un diario antiguo. Lo que me llamó la atención, sin embargo, no fue el contenido, sino la fecha. 1922. La escritura estaba desgastada, pero aún legible. Las palabras eran enigmáticas, hablando sobre una casa en Zapopan que estaba siendo protegida por algo sombrío. La página parecía describir un ritual de invocación, algo sobre mantener a los muertos en su lugar. Me quedé paralizada. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Por qué este libro estaba aquí, en nuestra biblioteca? Al día siguiente, Marco Antonio volvió de la tienda de materiales de construcción y notó mi nerviosismo al contarle lo que encontré. Me aseguró que aquello era solo una superstición y que, tal vez, el antiguo propietario hubiera sido un coleccionista de libros. Pero yo sabía que no era eso. Algo estaba sucediendo en la casa, algo que estaba más allá de mi comprensión. Aquella noche, después de que Marco Antonio se durmió, decidí investigar más a fondo. Tomé el libro y, sin contarle nada a él, volví a la biblioteca. ¿Qué más podría descubrir sobre aquel ritual? ¿Qué más estaba escondido en las páginas de aquel libro? Mientras escudriñaba más páginas, el sonido de pasos volvió a manifestarse. Una vez más, pensé que fuera el viento o la casa moviéndose, pero esta vez estaba más atenta. La sensación de que alguien estaba allí, observándome, se volvió insoportable. Fue entonces cuando lo vi.
o mejor dicho, cuando lo sentí. Una presencia sombría y densa paralizó mis movimientos. Fui tomada por una sensación de frío profundo, más fuerte que cualquier viento. Miré hacia atrás y vi una sombra en movimiento, una silueta que parecía retorcerse, casi como si estuviera formada de tinieblas. La figura estaba parada en la puerta de la biblioteca, observándome con ojos invisibles. Mi respiración se volvió difícil y apenas pude moverme. La sombra desapareció tan rápidamente como apareció, pero la sensación de pavor permaneció. Corrí hacia la habitación, donde Marco Antonio todavía dormía, y me metí bajo las sábanas, sin saber qué hacer. ¿Qué significaba aquella presencia? La casa estaba llena de misterios y ahora sentía que algo me estaba persiguiendo. A la mañana siguiente, Marco Antonio notó mi estado e intentó hablar conmigo. Estaba exhausta, el cansancio físico se sumaba al psicológico. Me pidió que fuera a la iglesia, que hiciera una oración, tal vez incluso hablar con un sacerdote sobre lo que estaba sucediendo. Luna, estás sobrecargada. Vamos a intentar entender esto de una forma más racional, dijo, sin saber cuán distante de la realidad estaba. Fui a la iglesia de Zapopan, una de las más antiguas de la ciudad, y hablé con el sacerdote, quien, para mi sorpresa, parecía saber exactamente de lo que estaba hablando. Aquí, en esta región, hay algo que no podemos explicar fácilmente. Muchas almas perdidas, muchas historias no resueltas, dijo con una mirada grave. Pero por más que intentara entender lo que estaba sucediendo, la verdad es que algo nos estaba consumiendo. Algo dentro de aquella casa. Algo que no parecía tener explicación. Y, contrario a lo que Marco Antonio decía, lo que estábamos viviendo ya no era solo un simple problema de adaptación. Tenía la certeza de que algo mucho más siniestro estaba detrás de todo aquello. Algo que se estaba volviendo cada vez más real e imposible de ignorar. Aquella noche, los susurros volvieron, pero esta vez ya no eran débiles, eran claros, y lo que decían nunca podría olvidar. Están volviendo. Lo que hiciste, ¿qué hiciste? La casa finalmente nos eligió, y yo sabía más que nunca que nuestra vida nunca más sería la misma. Ya no sabía qué era real y qué no lo era. El tiempo parecía dilatarse de una manera aterradora, como si los días se arrastraran sin fin, cargados por un peso invisible. Marco Antonio comenzó a preocuparse por mí, pero todavía insistía en que la culpa de todo era el estrés de la mudanza y de la adaptación a nuestra nueva vida. Él intentaba ser el pilar en el que me apoyara, pero yo sabía, en el fondo, que él también sentía que algo estaba muy mal. Aquella mañana de viernes, desperté con un sentimiento de desesperación profunda. El sol estaba tímido, apenas logrando atravesar la cortina que cubría la ventana de nuestra habitación. Me senté en la cama, tratando de organizar los pensamientos, cuando el ruido comenzó. Un sonido bajo, casi inaudible, que parecía venir de algún lugar debajo de la casa. No eran los pasos esporádicos que ya conocía, sino un sonido continuo, como si algo estuviera tratando de arañar el suelo, intentando liberarse de algún lugar subterráneo. Fui hasta el pasillo, tratando de localizar el origen del sonido, y acabé entrando en la cocina. Marco Antonio estaba haciendo café y no parecía notar nada. Yo, por otro lado, sentía una sensación de miedo creciente, como si la casa estuviera lentamente cerrándose sobre nosotros. Algo se estaba moviendo, en las paredes, en el suelo, en el aire. Algo estaba a punto de suceder. Marco Antonio, ¿no oyes? Hay algo mal en la casa, dije, tratando de ocultar el temblor en mi voz. Él me miró con una expresión cansada, casi como si ya estuviera perdido para mis miedos. Luna, ya te lo dije, no hay nada aquí. Necesitas descansar. Pero, aquella noche, las cosas cambiaron definitivamente.
Estaba sola en la sala, viendo una película, cuando las luces comenzaron a parpadear. Primero, un leve temblor en la lámpara de la sala. Después una explosión de oscuridad, antes de que las luces se encendieran nuevamente. Una sensación de frialdad invadió el ambiente y la televisión se apagó sola, un fenómeno que hasta entonces no había ocurrido. Estaba casi paralizada de miedo cuando escuché un ruido, diferente de todos los demás. Era un gemido, algo bajo y agudo, casi humano. Respiré profundo, tratando de alejar la sensación de pánico. Me levanté para encender nuevamente la TV, cuando la puerta de la sala se cerró sola, con un chasquido fuerte que hizo estremecer mi cuerpo. El aire parecía denso, pesado, y podía sentir una presencia, como si alguien me estuviera observando. Cuando miré alrededor, el ambiente parecía distorsionarse, como si la casa se estuviera transformando en un lugar extraño, alienígena. Fue entonces cuando los susurros volvieron. Pero esta vez ya no venían de un rincón o de un pasillo. Estaban dentro de mi cabeza. Palabras incomprensibles, gritos, pedidos e incluso risas distorsionadas. Todo se mezclaba, superponiéndose hasta que mi mente apenas podía soportarlo. Desesperada, corrí hasta la habitación de Marco Antonio, intentando despertarlo, pero la cama estaba vacía. No estaba en ningún lugar de la casa. El miedo creció como una llama descontrolada en mi pecho, y cuando intenté llamarlo, no había señal en el celular. Estaba completamente sola. El sonido de los pasos volvió, más fuertes, más cercanos. Comencé a gritar el nombre de Marco Antonio, pero mi voz fue ahogada por la tensión creciente a mi alrededor. Las puertas comenzaron a golpear, los vidrios de las ventanas temblaron y, cuando miré al espejo en el pasillo, algo horrible sucedió. La imagen que me reflejaba ya no era la mía. Era una mujer pálida, con los ojos oscuros y vacíos, su rostro cubierto por una capa de suciedad y polvo. Me observaba con una mirada penetrante, como si estuviera esperando algo de mí. Intenté gritar, pero mi voz falló, y la figura del espejo sonrió de manera grotesca, como si tuviera placer en verme en aquel estado de terror. Corrí hasta la habitación, desesperada, y cuando entré, Marco Antonio estaba allí, pero estaba diferente. Sus ojos estaban vacíos, como si estuviera en trance, y su cuerpo parecía rígido, sin vida. Me miró, y sus palabras fueron un susurro bajo, pero que sonaron como un grito dentro de mi cabeza. Deberías haberme escuchado, Luna. El shock fue tan grande que por un instante pensé que todo aquello era solo una pesadilla. Pero la sensación de que algo estaba mal permaneció. Grité, llamé su nombre, pero él no reaccionó. Cuando toqué su hombro, su cuerpo estaba frío, como si hubiera sido congelado. Sentí un escalofrío profundo recorrer mi espina. La casa que debería ser nuestro hogar, nos estaba consumiendo. Sabía que no podíamos quedarnos allí, pero con cada paso que daba para intentar salir, algo nos jalaba de vuelta. Fue cuando Marco Antonio, en un súbito movimiento, me agarró por el brazo. Sus ojos ahora estaban normales, pero su expresión era de completo terror. Susurró con una voz que no parecía ser la suya. Luna, tenemos que irnos. Ellos quieren que nos quedemos aquí, para siempre. Vacilé. ¿Y a dónde iríamos? ¿Con qué dinero? Decidimos que era mejor quedarnos y pensar bien qué hacer. Habíamos invertido mucho en aquella casa. Debía haber una manera. Los días que siguieron fueron un tormento. Los pasos por la noche cuando nos acostábamos eran constantes, pero nunca había nadie. Voces y susurros siempre llamando mi nombre. Objetos desapareciendo y apareciendo en lugares extraños, donde yo jamás los dejaría. Y las pesadillas. Marco Antonio y yo comenzamos a tener sueños terribles con la casa, con sombras caminando por ella.
Eran seres translúcidos que sonreían de forma macabra y nos perseguían de forma amenazadora. La casa parecía un laberinto en esos sueños. Mis sueños y los de Marco eran casi idénticos, lo que nos dejó aún más aterrorizados. Ya no era posible. Nadie dormía más. El trabajo, la rutina, todo se estaba yendo al traste. Y la gente comenzaba a preguntarnos si estábamos enfermos, si estábamos peleando, porque oían ruidos fuertes provenientes de nuestra casa por la noche. Era horrible. Después de todo lo que pasamos, Marco Antonio y yo decidimos que ya no podíamos vivir en aquella casa. Era una decisión difícil, porque la casa era todo lo que habíamos soñado. Grande, espaciosa, con un jardín hermoso, pero la presencia maligna que allí habitaba nos corroía el alma. Cada día, las cosas se volvían más insoportables, y el miedo de que algo peor pudiera suceder nos hizo tomar la única decisión posible. Nos fuimos, con la sensación de que finalmente podríamos respirar sin el peso de aquella presencia constante. Nos mudamos a una casa nueva, más modesta, lejos de Zapopan. Al principio, parecía que nuestra vida iba a volver a la normalidad. Marco Antonio y yo intentábamos recomenzar, encontrando confort en la rutina de una casa simple, lejos de todo el terror que nos acosaba. Pero, como las sombras que nunca se disipan completamente, algo todavía parecía estar con nosotros. El tiempo pasó. Fueron años. Tuvimos 2 hijos. La casa nueva nos trajo un poco de paz, aunque el terror que vivimos jamás se borró completamente. La pesadilla, de alguna forma, todavía resonaba en mi mente. Pero la vida seguía su curso. Intentábamos olvidar, intentábamos seguir adelante. Hasta que, una noche, en 2022, algo inesperado sucedió. Era una noche tranquila, y estábamos viendo TV en la sala. Marco Antonio y yo estábamos conversando sobre cosas banales y preparando la cena con los niños cuando, de repente, oímos un ruido proveniente del pasillo. Marco Antonio se levantó para ver qué era, pero cuando salió de la sala, la puerta de la cocina se cerró con fuerza, haciendo que mi corazón se acelerara. No había viento y la casa estaba silenciosa. Él volvió corriendo, pálido, sin decir una palabra. Yo ya sabía lo que estaba sucediendo. Las almas estaban actuando nuevamente. Intenté calmar a los niños. Fue cuando lo vi. Una sombra. Una figura pálida y esquelética, con los ojos brillando en la oscuridad del pasillo. La misma figura que había visto en la casa antigua. La mujer, de largos cabellos negros, con el rostro desfigurado y el cuerpo doblado en un ángulo imposible. Estaba allí, en nuestra casa nueva, como si el tiempo no hubiera pasado. El pánico se apoderó de mí, y Marco Antonio, que había vuelto, también la vio y estaba en estado de shock. Intentó gritar, pero ninguna palabra salió de su boca. Estaba paralizado, como si hubiera sido tomado por una fuerza invisible. La sombra avanzó lentamente en nuestra dirección, pero antes de que pudiera acercarse más, la puerta de la sala se cerró violentamente, como si una onda de aire empujara lejos a aquel ser horrible. Los niños gritaron. Mi mundo se derrumbó. Aquella fuerza desapareció, pero la sensación de estar siendo observado volvió. La casa nueva ahora estaba nuevamente llena de un silencio pesado, como si estuviéramos siendo vigilados por algo que no podíamos ver. Miré a Marco Antonio, que todavía estaba en estado de shock. Parecía haber perdido el control de su propia mente. La pregunta que me martilleaba la cabeza no salía. ¿Las almas de la casa antigua nos siguieron? ¿Por qué solo ahora? Después de tantos años, había algo inevitable sobre esto. No, era solo una manifestación. No era un simple fantasma. Parecía más como si, de alguna forma, aquellas almas todavía estuvieran conectadas a nosotros, todavía atadas a nuestro destino, y, de alguna manera,
Pensaban que no podíamos escapar. Aquella noche no pudimos dormir. La casa estaba en silencio nuevamente, pero sabíamos que, si mirábamos bien, las sombras podrían moverse. La casa, que antes parecía ser nuestro refugio, ahora parecía una trampa. Lo más perturbador es que incluso después de todo lo que pasamos, todavía no teníamos respuestas. No sabíamos por qué la casa nos había elegido, ni qué querían aquellas almas de nosotros. Intentamos seguir adelante. No vimos más la sombra, pero las cosas ya no eran las mismas. El misterio está abierto, y la sensación de que algo estaba por venir parece crecer cada día. Nos sentimos observados. Los niños tienen miedo de dormir solos. Es como si el pasado todavía no hubiera sido cerrado. Algo, en algún lugar, nos estaba esperando, y yo sabía que todavía tendríamos que enfrentarlo. Pero ¿qué será? ¿Qué sucederá ahora? La casa nueva estaba quieta, pero yo sé que, de alguna forma, las almas de la casa vieja no nos habían dejado. El miedo, la angustia y la duda volvieron. Y ahora más que nunca, temo que lo peor esté por venir. Buenas noches, comunidad. Era 2015 y mi vida seguía una rutina simple, la mayor parte del tiempo, trabajando en el mercado local, de donde sacaba mi sustento. Nunca fui hombre de temer a los muertos. Crecí entre velas y difuntos, acompañando a mi madre en novenas y entierros desde pequeño. Aquí en Zapopan respetamos a los que se fueron, pero también aprendemos a convivir con su presencia. Siempre tuve por costumbre rezar por las almas, dejar velas encendidas en casa, visitar tumbas antiguas incluso sin tener parientes allí. Tal vez por eso ella me eligió. Era finales de octubre de 2015, justo antes del Día de los Muertos. Salía del trabajo como siempre, cansado de descargar frutas y cajas en el mercado del mar, cuando decidí pasar por el Panteón Jardines del Tiempo. Me gusta el silencio de los cementerios, la sombra de los árboles, el olor a tierra húmeda mezclado con cera y flor de cempasúchil. Iba a visitar la tumba de Silverio, un viejo compañero de puesto que partió el año anterior. El sol ya estaba bajo, anaranjando los muros del panteón. La mayoría de las personas ya se habían ido, quedando solo yo y el viejo don Arlindo, el sepulturero, que barría hojas con la paciencia de siempre. Lo saludé con la cabeza y seguí hasta la alameda del fondo, donde Silverio estaba enterrado, cerca de un roble retorcido que parecía más viejo que el propio barrio. Fue ahí cuando la vi. Una niña, sentada al lado de una tumba antigua, de mármol agrietado. Vestía un vestido blanco ya sucio, como esos de primera comunión, y los cabellos largos y negros estaban mojados, pegados a la espalda. Lloraba bajito, con la cabeza baja, los hombros temblando. Parecía perdida, lastimada tal vez. Mi instinto fue acercarme. «Niña, ¿estás bien?», pregunté dando un paso lento. Fue suficiente para que levantara el rostro. Y juro por todo lo que es santo, no tenía ojos. 2 agujeros oscuros donde deberían estar los ojos. La piel del rostro parecía fría como cera. Y entonces desapareció. En un segundo, allí ya no había nadie. Un viento helado atravesó mi espalda, aunque el día estuviera sofocante. Un olor a agua sucia y flores podridas llenó el aire. Mi corazón se aceleró. Di 2 pasos hacia atrás, casi tropezando con las raíces del roble, cuando escuché pasos detrás de mí. «¿La viste, verdad?», dijo don Arlindo, que trabaja en el cementerio, parado con la escoba en manos, mirando fijamente hacia la tumba. ¿Quién era ella? Nadie lo sabe. Aparece siempre en esta época. Elige uno por vez. Alguien que la nota. Escupió en el suelo. Hizo una señal de la cruz. «Mejor no volver aquí por unos días, Jacinto». No pude responder.
Mis labios estaban secos. Salí del panteón sin mirar atrás. La figura de la niña quedó grabada en mi memoria como una cicatriz. Más que miedo, sentí que ella estaba esperando por algo. Y aquella noche, por primera vez en muchos años, olvidé encender mi vela para las almas. Tal vez, en el fondo, yo sabía que un alma ya había venido a visitarme. Después de aquella tarde en el panteón, intenté seguir con la vida como si nada hubiera sucedido. No le dije nada a mi esposa, Rosaura, mujer práctica, de fe fuerte, pero que no cree mucho en esas cosas del otro mundo. Pensé que pasaría, que había sido solo un susto, un engaño de los ojos cansados, pero en el fondo, yo ya sabía que no era así. Aquella misma noche desperté de madrugada con el sonido de alguien llorando. Venía del pasillo. Pensé que Rosaura estuviera teniendo alguna pesadilla y me levanté para ver, pero ella dormía profundamente a mi lado. Cuando abrí la puerta de la habitación, el llanto se hizo más fuerte, viniendo de la sala. Caminé descalzo, en silencio, y vi, sentada en la alfombra de espaldas a mí, a la misma niña, con el vestido blanco, ahora sucio de tierra. Los cabellos mojados goteaban y a su alrededor el aire parecía congelado. Ella giró el rostro, y de nuevo, aquel rostro sin ojos, sin expresión. Grité. Ella desapareció. Rosaura despertó asustada con mi grito. Corrió hasta mí, me sostuvo por los hombros pensando que estaba teniendo un ataque. Fue ella. Ella estaba aquí, murmuré todavía en shock. ¿Quién, Jacinto? Estás sudando frío. Esto es cansancio. Amor, andas trabajando demasiado. Yo quería creer eso. Pero al día siguiente, otras cosas comenzaron a suceder. Las velas de la sala, que siempre encendíamos para las almas, una tradición que heredé de mi madre, comenzaron a apagarse solas, incluso sin corriente de aire. El espejo del baño comenzó a empañarse solo, como si alguien respirara allí dentro. Y cada mañana, pequeñas marcas de agua aparecían en el suelo de la cocina, en forma de huellas pequeñas. Comencé a tener sueños repetidos, siempre con la niña en el cementerio, llorando al lado de la misma tumba. Pero había algo nuevo. Ella intentaba hablar. Movía los labios, pero sin sonido. Parecía pedir algo. Señalaba hacia la lápida, hacia el nombre. Pero cuando me acercaba, despertaba con el corazón latiendo en la garganta, el rostro cubierto de sudor frío. Rosaura también comenzó a notar. Una noche, dijo que oyó una voz de niña susurrando en el pasillo, llamándome. Jacinto. Jacinto. Intentó bromear, decir que tal vez fuera algún gato en el techo, pero vi en sus ojos. Ella también tenía miedo. Volví al cementerio, aún temiendo encontrarla de nuevo. Quería ver la tumba, saber de quién era. Pero cuando le pregunté a don Arlindo, solo movió la cabeza, mirando al suelo. La lápida cambia cada año. Ella elige. Solo cuando ella quiere que veamos el nombre. No sirve de nada buscar, Jacinto. ¿Pero qué quiere de mí? Volverás a soñar. Y entonces lo sabrás. A partir de aquella noche, comencé a dormir menos. Tenía miedo de cerrar los ojos. Y cuando dormía, ella estaba allí, más cerca, los labios moviéndose con más insistencia. Sentí que el tiempo se estaba agotando, que ella necesitaba ser escuchada. ¿Pero qué? ¿Qué quería decirme aquella alma vacía? Ya hacía más de una semana desde que apareció por primera vez. Los sueños con la niña se volvieron más frecuentes, más intensos. Ahora podía oír un sonido viniendo de su boca. No eran palabras, sino lamentos, gritos ahogados, como si algo sofocara su voz. Con cada sueño despertaba más cansado que antes.
Sentía como si ella estuviera drenando algo de mí. La paz, el aliento, tal vez hasta la cordura. Rosaura, a pesar de ser reticente, comenzó a aceptar que había algo mal. Una noche, mientras lavaba los platos, soltó un grito y dejó caer un vaso al suelo. Cuando fui corriendo a ver, ella señalaba hacia la ventana de la cocina. La vi, Jacinto, allá afuera, parada del otro lado de la ventana. La niña. Al día siguiente decidí volver al panteón, pero fui temprano, con el sol todavía alto, pensando que a la luz del día las sombras serían menos traicioneras. Caminé entre las tumbas, los mausoleos antiguos cubiertos de musgo, los ángeles de piedra con rostros agrietados, e intenté encontrar la tumba de la niña. El problema es que el cementerio es grande, y aunque reconociera el árbol cercano al lugar de los sueños, la tumba real parecía no estar allí. Fue entonces cuando don Arlindo, el vigilante, apareció con una botella de agua y me observó por un tiempo antes de acercarse. ¿Estás tratando de ver dónde llora?, preguntó, sin necesidad de que yo dijera nada. Asentí. Él suspiró. Algunas personas ya intentaron ayudar, sacerdotes, médiums, hasta gente de la televisión. Nadie lo logró. Pero ella sigue apareciendo. Y a veces elige a alguien. Cuando es así, no hay forma de escapar. Pero ¿por qué yo? Solo trabajo en el mercado, no tengo nada que ver con esto. A lo mejor sí tienes, y solo no lo recuerdas. O a lo mejor ella quiere que veas algo que nadie quiso ver. Don Arlindo me llevó hasta el fondo del cementerio, cerca de una capilla antigua que casi nadie visitaba ya. Señaló hacia una lápida, desgastada, con el nombre prácticamente borrado por el tiempo y la lluvia. Solo se leía el último nombre, Gómez. Esta tumba se ve diferente para cada uno que ella elige, dijo. Una vez un muchacho juró que vio el nombre de su hermana ahí. La niña lloraba, señalaba, pero él no entendió qué hacer. Y murió 2 semanas después, ahogado. Dicen que ella intenta avisar antes. Tragué saliva. Un escalofrío helado subió por mi espalda. Incluso con el sol alto, el aire parecía más denso, más frío cerca de aquella tumba. Volví a casa más confundido que nunca, pero aquella noche el sueño cambió. Estaba dentro de una casa simple de adobe con piso de tierra apisonada. Oí a la niña llorando en una de las habitaciones. Cuando entré, la vi sentada en el suelo, sosteniendo un muñeco de trapo sucio. La habitación estaba llena de agua, como si hubiera llovido allí dentro. Ella señaló hacia una pared, y cuando miré, vi a un hombre con rostro borroso, levantando la mano contra ella. Desperté en pánico, el corazón acelerado, y entendí. Ella no quería asustarme. Quería mostrar lo que había sucedido. Alguien le hizo daño a aquella niña. Tal vez fue asesinada. Tal vez en aquel mismo lugar. Con este nuevo entendimiento, decidí investigar. Al día siguiente, fui al registro civil de Zapopan. Dije que quería investigar tumbas antiguas y mencioné el nombre Gómez y la posibilidad de alguna niña sepultada entre 1995 y 2005. Después de una larga espera encontré un archivo. Mariela Gómez García, nacida en 1999, muerta en 2006 a los 7 años. Causa de la muerte: ahogamiento. Lugar de sepultura: Panteón Jardines del Tiempo. El documento decía más. La niña había muerto en circunstancias dudosas. Un informe de la época decía que ella cayó en una cisterna mientras jugaba, pero había una denuncia anónima sobre maltrato en la casa. Nada fue comprobado. El nombre de la madre: Silvia García. Yo reconocía ese nombre. Volví al mercado al día siguiente y pregunté a los vecinos y compañeros de trabajo. Uno de ellos, don Efraín, pescador jubilado, frunció el ceño al oír el nombre. ¿Silvia García? Sí.
Vivía en la colonia Constitución, calle de la Panadería Antigua, pero se fue de allí hace muchos años. Dijeron que la hija murió de forma extraña y que después de eso ella quedó perturbada. Fui hasta aquella calle, movido por una inquietud que crecía en mi pecho. La casa todavía estaba allí, aunque con las ventanas selladas. Hablé con una vecina que me dijo que nadie vivía allí desde hace años, pero a veces veían luces encendiéndose solas. Aquella noche, cuando dormí, soñé nuevamente con Mariela. Pero ahora ella me miraba con ojos oscuros, como si quisiera saber qué iba a hacer yo con lo que había descubierto. Al día siguiente, Rosaura despertó con hematomas en los brazos. Dijo que sintió a alguien sujetándola mientras dormía, jalando. Las velas del altar amanecieron todas quemadas hasta el final, aunque yo solo hubiera encendido una. Y el muñeco de trapo que vi en el sueño estaba sobre la mesa de la sala. Ahora ella estaba dentro de la casa, más cerca que nunca, y esperando que yo hiciera algo. Ya no sabía lo que era dormir bien. Cada noche traía nuevos fragmentos del pasado de Mariela, y cada mañana dejaba más marcas en Rosaura. Los hematomas en sus brazos volvieron, ahora más oscuros. Ella no recordaba nada. Yo sí. En el último sueño, vi a una mujer que parecía ser la madre de Mariela, gritando a la niña por algo banal. Una muñeca perdida, un vaso derramado. Mariela lloraba, temblando. Y entonces vino el sonido de la caída, el estruendo de la tapa de concreto golpeando la cisterna. Aquello no fue un accidente. Volví a la colonia Constitución al atardecer. Llevé conmigo una vela de cera oscura, agua bendita y una copia impresa del registro de la muerte de Mariela. Necesitaba volver a la casa donde ella vivía. Sabía que nadie vivía allí desde hace años, pero no me preparé para lo que encontré. La puerta estaba entreabierta, como si me esperara. Dentro, todo parecía congelado en el tiempo. Muebles viejos, polvo cubriendo todo, y el olor a moho mezclándose con humedad estancada. El piso crujía bajo mis pies. Entré despacio, guiado por algo que no era exactamente valor, sino urgencia. En la habitación al fondo, igual a la de mis sueños, todavía había marcas de agua en las paredes. La ventana estaba agrietada, y, sobre un estante, un retrato enmarcado en plata, Silvia y Mariela. Pero lo más perturbador estaba en la cocina. El piso allí era diferente. Cemento más claro, desnivel discreto, como si hubieran concretado algo recientemente, o mal hecho. Miré alrededor. Tomé una escoba y golpeé contra el suelo. Hueco, la cisterna. Sentí mi respiración hacerse pesada. Me quedé parado por minutos. Pensé en llamar a la policía, a un sacerdote, a cualquiera. Pero sabía que no era eso lo que Mariela quería. Ella me había elegido. Necesitaba hacer más. Con una pala que encontré en el patio, comencé a romper el concreto. Con cada golpe, sentía el aire dentro de la casa cambiar. El frío volvía, el olor a algo podrido, estancado. Pero continué. Después de horas, abrí un agujero suficiente para ver el interior. Allí estaba ella. Los restos mortales de Mariela, envueltos en una manta sucia, húmeda, con el mismo muñeco de trapo en descomposición entre los brazos. Un crucifijo roto sujeto al pecho. Caí de rodillas. No lloré. El miedo y el horror me secaron por dentro. Encendí la vela. Hablé con ella en voz baja. No estás olvidada, Mariela. Te veo. Sé lo que hicieron. Dejé el registro de defunción al lado de los huesos y derramé el agua bendita. Comencé a rezar en voz alta, sin saber siquiera si las palabras eran correctas, pero parecía funcionar. La luz de la vela temblaba de forma extraña, como si alguien respirara allí cerca. El aire se volvió menos pesado. Por un momento sentí paz, hasta que escuché un susurro extraño en mi oído. Ella no es su madre.
Me giré bruscamente. Nada. A la salida de la casa, encontré algo rayado en la pared de la sala, que con certeza no estaba allí antes. Una palabra escrita en carbón. Quédate. Corrí. Volví a casa en shock. Rosaura me esperaba con ojos hinchados. Había soñado con la niña también, pero en su sueño la niña la jalaba hacia un pozo. Decidimos aquella misma noche avisar a la policía. 2 días después, agentes investigaron el lugar. Confirmaron la presencia de restos humanos. Una nueva investigación fue abierta. Lo noticiaron discretamente. El caso fue reabierto como homicidio culposo con ocultación de cadáver. La madre de Mariela, Silvia, fue encontrada. Vivía en Tonalá, con otro nombre. Fue interrogada, pero sin pruebas directas. No quedó detenida. Dijo que no recuerda nada. Los vecinos dijeron que ella nunca fue normal después de la muerte de la niña. Mariela finalmente tuvo un sepulcro digno. La ceremonia fue simple. Rosaura y yo asistimos. Don Arlindo también. Sentí una brisa suave cuando colocaron el pequeño ataúd nuevo en el suelo. Por primera vez en semanas aquella noche dormí sin sueños, pero no duró mucho. En la semana siguiente, en medio de la madrugada, escuché un ruido de agua viniendo del baño. Cuando fui a ver, el espejo estaba todo empañado, como si alguien hubiera tomado un baño caliente, pero nadie lo había hecho. En el centro del espejo, escrita con el dedo, una palabra: ella mintió. Pensé que había terminado. De verdad lo pensé. Después del entierro, de las oraciones, de la paz que sentí aquella tarde nublada en el Panteón Jardines del Tiempo, imaginé que todo volvería a la normalidad. Que Rosaura podría trabajar en paz, que yo volvería a mi mercado y que Mariela, dulce, triste Mariela, finalmente encontraría descanso. Pero entonces vino el espejo, y después de eso vinieron otras cosas. Primero, fueron pequeños sonidos por la casa, grifos goteando sin explicación, los cubiertos moviéndose levemente en el cajón, la televisión que se encendía sola a las 3 de la mañana, siempre en el canal 11, estático, cosas así. Rosaura decía que era solo nerviosismo, que estábamos sugestionados. Tal vez. Pero después ella misma lo vio. Una noche, volvimos de la casa de mi suegra y encontramos la puerta de casa entreabierta. Entramos asustados. Todo parecía en orden, hasta que vimos, sobre la mesa de la cocina, el muñeco de trapo. Sí, el mismo muñeco de trapo que estaba entre los brazos de los restos de Mariela. No habíamos recogido aquello. Yo vi a la policía recogerlo como evidencia, pero estaba allí, sucio, con el ojo de botón colgando por un hilo. Rosaura vomitó en el suelo. Fuimos a la comisaría al día siguiente. Ellos aseguraron que los objetos estaban almacenados como evidencia, sin movimiento. El muñeco seguía allí, pero nosotros habíamos visto uno. Lo tocamos. Tenía olor a moho, a tiempo. No era ilusión. Entonces los sueños volvieron, pero ahora eran diferentes. Ya no era Mariela la que sollozaba en los rincones, era Silvia. En el sueño ella me miraba desde el otro lado de la cama. Sus ojos estaban cosidos con hilo negro. El rostro estaba cubierto de hematomas y repetía sin parar con voz arrastrada: ella mintió, ella mintió, ella mintió. Desperté sudando. Y Rosaura también. Ella había tenido el mismo sueño. En la misma noche. Al día siguiente, volvimos al cementerio, a la tumba de Mariela. Llevamos flores, encendimos velas. Pero, mientras Rosaura oraba, vi algo en la tumba de al lado, una placa rota, con solo el primer nombre visible, Sil. La tumba estaba agrietada, como si hubiera sido abierta recientemente. Pregunté al encargado. Dijo que aquella tumba estaba vacía desde hace años. Era de una mujer que nadie quiso.
sepultar junto a su hija. Murió enferma de la cabeza, dijo. Nadie quiso saber de ella. Aquella noche volvimos a casa en silencio. Yo había entendido. La mujer que mató a Mariela no era su madre, Silvia. Silvia estaba muerta. Entonces, ¿quién era aquella extraña haciéndose pasar por ella? ¿Cómo lo logró? Para mí era evidente que ella había matado a la madre de Mariela. ¿Pero por qué? Decidí no ir más a la policía. Aquello ya era demasiado para mí. Quería estar en paz. Pero, aquella madrugada, oímos pasos corriendo en el pasillo, rápidos, leves, como los de una niña jugando. La puerta de nuestra habitación se abrió despacio, y entonces, la risa. Una risa infantil. Pero había algo mal, porque luego, después de la risa, oímos otra voz. Una voz seca, envejecida, como un lamento de dolor arrastrado. Ella no es su madre. La lámpara parpadeó y se quemó, y en el instante siguiente todo se detuvo. El silencio volvió. Pero yo sabía, algo allí estaba mal. Nos mudamos de allí 2 semanas después, no porque pensáramos que bastaba huir, sino porque sabíamos que aquel lugar ya no era seguro. Hicimos oraciones, bendiciones, y dejamos un altar encendido. La casa quedó atrás. Los meses pasaron, casi 1 año. Rosaura quedó embarazada. Esperábamos un niño. Recomenzamos la vida en otra colonia, más al norte. Trabajo nuevo, vecinos tranquilos. Comenzamos a olvidar, o fingir que olvidábamos. Los años siguieron, nuestro hijo creció, Rosaura quedó embarazada nuevamente, todo iba bien. Hasta aquella noche de septiembre de 2021, estaba solo en la sala. Rosaura dormía, los niños también. El reloj marcaba las 3:12. Oí golpes en la puerta. 3 toques suaves. Abrí con cautela. No había nadie. Pero en el suelo, un dibujo infantil, hecho a lápiz sobre papel amarillento. Mostraba 3 figuras de palito, un hombre, una mujer y una niña con vestido. Encima de ellos una nube oscura. Abajo, escrito con caligrafía temblorosa. Te encontré, papá. Mi nombre estaba firmado debajo, con letra infantil. Jacinto, M.L. Lo quité rápido, para que Rosaura no lo viera. No conté nada. Ahora, me siento observado por una presencia invisible en todas partes. No quiero admitirlo, pero por alguna razón Mariela no está en paz. Lo sé, y parece querer algo, más de mí, cueste lo que cueste.